amigos? Gracias por seguir en nuestra sintonía. Como les habíamos adelantado, se encuentra en nuestros estudios el viceministro de Justicia, Alfonso Garcés, para conversar a propósito de esta ley de geolocalización, que ha sido uno de los 3 primeros decretos legislativos que el Ejecutivo ha dado a conocer en el marco de las facultades extraordinarias para combatir la inseguridad y al crimen organizado. Viceministro, gracias por estar con nosotros. Ha habido opiniones a favor, ha habido opiniones en contra, ¿no? Las opiniones en contra tienen mucho que ver con decir esto es una especie de gran hermano, ¿no? Se van a repetir los excesos de la DINI, ¿no? Cualquiera va a poder ser espiado, la policía va a tener acceso, o el gobierno va a tener acceso a las comunicaciones por celular de cualquier ciudadano, ¿no? Y el ministro, para empezar, el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, ha dicho, no, esto es un tema policial muy específico, con autorización judicial, y de alguna manera va a ser una herramienta fundamental para el combate al crimen organizado. ¿Cómo está evolucionando este tema? ¿Cómo está aterrizando para llegar a lo que va a ser el reglamento que especifique el funcionamiento de esta unidad, entendemos, policial? Sí, muchas gracias, Enrique, más bien por la invitación. Y claro, estos últimos días se han tejido una serie de argumentos que no son exactos, ¿no? Y es comprensible, y por eso estamos aquí, para tratar de explicar el contenido específico de la norma. Esta norma lo que busca, o tiene por objeto, es tratar de ubicar, conseguir datos para ubicar o localizar o geolocalizar los equipos o instrumentos con los cuales se comete un delito. Por ejemplo, extorsiones, secuestros o llamadas extorsivas, secuestros extorsivos. En casos muy acotados, ¿no? Tiene 3 presupuestos, que ya los han mencionado incluso varios ministros y en particular el ministro de Justicia, el doctor Adrián Sen. El primer requisito es que tenemos que encontrarnos ante un caso de flagrancia delictiva. El segundo supuesto es que la pena tiene que ser mayor de 4 años y el tercer supuesto es que esta medida sea necesaria, indispensable, para poder determinar y esclarecer los hechos. Demos un ejemplo. Demos un ejemplo. ¿Cuál sería una situación así clásica en la cual la policía, porque claro, acá estamos hablando de cumplir esos 3 presupuestos, pero hablamos de lo que tiene que ser una reacción muy rápido, si no esto no tiene correcto, de alguna manera gracia. ¿Cuál sería un ejemplo? Por ejemplo, una llamada, secuestran a la hija de una determinada persona, lo llaman por teléfono para exigirle alguna entrega de dinero a cambio de la libertad de su hija que está secuestrada. La señora puede concurrir a la comisaría del lugar. Generalmente vuelven a hacer llamadas, el policía lo que hará es verificar específicamente o efectivamente si es que la están llamando, le están diciendo tenemos a tu hija, te estamos exigiendo tanto dinero, se solicita. No, y eso es muy importante lo que mencionas, porque hay una serie de controles acá. El primer control que está vinculado al ejemplo es que el policía de la comisaría determinada no va a solicitarlo directamente a los operadores de telefonía. Lo va a hacer a través de la unidad especializada de la policía que se está fortaleciendo y lo establece claramente este decreto legislativo. Entonces, es una unidad especializada que a la vez va a estar permanentemente vinculada es un juez especializado, es un juez de turno, porque lo otro es que, claro, que esto también corra, y digamos que el Poder Judicial tampoco es conocido precisamente por su ligereza, ¿no? para actuar. Entonces, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser el enlace con el Poder Judicial? Te explico los controles en general, donde vamos a poder ver cada uno de estos temas. Porque mucho se ha hablado también ahora de la policía, va a ser, digamos, escuchas, va a conseguir los datos y va a afectar la libertad, digamos, el secreto de las comunicaciones de las personas. No hay nada más, digamos, falso o inexacto. Tenemos en primer lugar, tenemos 3 tipos de grandes controles, a nivel administrativo, fiscal y judicial. El primer control, que es el administrativo, lo podemos desdoblar en 2. Primero, el autocontrol, que está vinculado a que la propia policía va a realizar verificaciones internas para que se cumplan los presupuestos que establece la norma. Por ejemplo, viene en el caso que planteábamos, el policía de la comisaría determinada va a decirle a la unidad especializada de la Policía Nacional que lo solicite. Lo que va a hacer la unidad especializada es verificar si efectivamente en el caso concreto que estamos revisando se cumplen o no los presupuestos.
Una vez que la unidad especializada lo verifique que se cumplen, recién va a solicitar, va a la empresa operadora, pero a la vez va a poner en conocimiento del fiscal con un informe detallado la procedencia de la medida. Le voy a pedir precisamente, Manuel Ygrea se encuentra con el ministro del Interior para poder abundando con el viceministro de Justicia, Alfonso Garcés, precisamente a raíz de todo este nuevo decreto legislativo sobre la geolocalización. Entonces, bueno, ya el ministro nos ha complementado varios de los puntos, pero lo que conversábamos era, bueno, a la hora que ocurre la flagrancia, como lo dice Pérez Guadalupe, esto es en las 24 horas, rápidamente hay una suerte de control administrativo, de procedimiento administrativo dentro de la misma policía que, digamos, garantiza que cumpla con las condiciones, ¿no? Sí. Y el pedido se emite directamente tanto a Fiscalía como a la operadora. Así es. Y eso de inmediato la operadora está obligada a dar la información cuando se ha cumplido con esto y la Fiscalía de alguna forma acompaña y valida este proceso. Así es. Para terminar la parte administrativa del control, ¿no? Que está a nivel de policía, como el autocontrol, a través de esta unidad especializada. En segundo lugar, está también la Inspectoría de la Policía Nacional, que va a hacer auditorías operativas del asunto. Además tenemos incentivos, ¿no? Que van a buscar que el propio policía, digamos de la comisaría, como el de la unidad especializada, cumplan con su deber y no desvíen el uso o incumplan la norma. Básicamente porque estamos fortaleciendo a esta unidad especializada, se va a dotar de policías a través de una implementación de un proceso de selección. ¿Ya sabemos cuántos van a ser? Sí. Todavía, pero es una unidad que tiene que funcionar las 24 horas y que tiene que tener los equipos adecuados para realizar estas tareas. Lo que se está haciendo actualmente y se va a empezar a implementar es un proceso para escoger a los mejores policías a través de un proceso muy riguroso de selección, donde va a pasar además de entrevista personal, examen psicológico, examen toxicológico y examen de prueba del polígrafo. Entonces, eso a nivel administrativo. Y además tenemos las sanciones administrativas que puede llegar hasta la destitución del policía, con lo cual alineas los incentivos para que el policía cumpla con lo que está en la norma y no se desvíe. Ahora, vamos por el lado del proceso. Acá, por fuera de todos los procedimientos, digamos, de seguridad, ¿no? Los candados, ¿no? Que usted está describiendo, aquí la gracia en realidad es poder casi pedirle de manera directa a las operadoras, ¿no? Cuando se cumple en paralelo todos estos protocolos, ¿no? La información para reaccionar rápido, ¿no? De eso estamos hablando, así es, básicamente. Mientras que se comete un delito, digamos, y se está accediendo a la información, ¿cuánto tiempo puede pasar? A ver, la norma establece que la unidad de la policía, desde el momento que recibe el informe, tiene 24 horas para solicitar la operadora y también para poner en conocimiento del fiscal. En paralelo lo puede hacer. Esto también garantiza, además del filtro administrativo que hace la propia unidad especializada, que hace la Inspectoría de la Policía, que hace la Inspectoría del Ministerio del Interior, que hace la Contraloría General de la República, el fiscal, que es el que garantiza la legalidad. Es decir, si el fiscal revisa, llega el informe de la unidad especializada y verifica que los presupuestos no se cumplen a criterio del fiscal, no solamente no va a solicitar la convalidación por el Poder Judicial, sino además de oficio podría ya determinar las acciones penales y denunciar al policía que indebidamente hizo uso de esta herramienta. ¿Qué papel cumple el Poder Judicial en esta cadena? Bueno, el Poder Judicial lo que va a hacer es convalidar, una vez que verifique, o sea, unidad especializada solicita a la operadora, en paralelo solicita al fiscal. El fiscal verifica el cumplimiento de los requisitos, una vez que los cumpla solicita al Poder Judicial que convalide esos actos. Si el Poder Judicial señala que no se cumplen los presupuestos, que no se cumplen los requisitos que son copulativos, es decir, que son concurrentes, se tienen que presentar en conjunto, lo que va a hacer es dejar sin efecto. Pero en el camino ya se pidió a la operadora telefónica la información. Sí, sí, se pidió la información y en ese caso, además de generar las responsabilidades para la policía, lo que va a ocurrir es que se tiene que destruir esa información. También tiene que ser una figura que no llene de miedo a los policías que vayan a trabajar ahí, ¿no? No, por supuesto. De un lado tienen que estar los candados, pero de otro lado no llegar al punto pues que el policía finalmente se encuentre más o menos de manos atadas o diga, a mí
el propio delincuente de repente puede terminarme denunciando, ¿no? Sin mayor sustento. No, más bien eso genera el incentivo que el policía en su informe haga un análisis muy concienzudo, muy específico, muy detallado, para que pueda hacer uso de esta herramienta. Y de esta manera logramos el equilibrio entre que la policía no haga un uso excesivo, pero tampoco que los vayan a terminar generando un temor y al final haga inaplicable la medida, ¿no? El tema para ir terminando, el tema de la tipificación del sicariato, que es igual o de repente más importante, pero ha generado menos de repente ruido. ¿Cómo camina? Porque ayer yo veía una noticia de unos sicarios en el norte, menores de edad, ¿no? Me dicen que ya podrían ser pasados, ya tendrían pues un proceso judicial bajo este nuevo marco y podrían recibir incluso cadena perpetua. ¿Ya esa es una realidad? A ver, desde que entró en vigencia el decreto legislativo que incorpora esta modalidad de sicariato como delito autónomo, cualquier delito cometido a partir de esta vigencia, si se configuran los agravantes, digamos que sea cometido por 2 o más agentes, que los agraviados sean 2 o más personas, en esos casos, o formes parte de una red criminal, podría llegar a cadena perpetua. El tema de la minoría de edad es complejo siempre. ¿Cómo A ver, el tema de la minoría de edad todavía está en evaluación. Sí. Sin embargo, porque hay incluso compromisos internacionales pues firmados por el Perú, ¿no? Que tienen que ver pues con la protección del menor de edad. Sí, ¿no? el delito de sicariato tal como ha salido es para los que tienen de 18 años para arriba. No es para menores de edad. Para menores de edad se está trabajando una norma especial, obviamente cumpliendo con los tratados y pactos internacionales y los compromisos que tiene el Estado. ¿Cuáles son, digamos, las opciones? Porque me imagino que tanto en el tema de geolocalización como en un tema como este, también se ve la legislación comparada a la legislación internacional. ¿Qué ejemplos, qué soluciones se han encontrado en el caso, pues, por ejemplo, de los sicarios menores de edad? Me imagino que México, Centroamérica, el propio Colombia, pues ya tienen algún tipo de desarrollo legislativo al respecto. Sí, hay algunos ejemplos, pero no quisiera adelantar opinión porque, como le comento, está todavía en evaluación y quisiera ser un poco cauto para que una vez que ya el Poder Ejecutivo a través del Consejo de Ministros apruebe esta norma, podamos venir a explicar. El tema de geolocalización sí tiene referentes internacionales también, me imagino. Sí, y no solamente internacionales, sino también a nivel nacional. El fiscal de la Nación efectivamente comentaba... Era piteado el fiscal porque dice que no le han preguntado sobre la materia, de eso estaba hablando el ministro Pérez. Sí, en realidad el ministro de Justicia ya adelantó ayer que se puso en contacto con el fiscal. En realidad es actualmente el artículo 230 del Código Procesal Penal, que es al que hace referencia el fiscal de la Nación, si bien establece la posibilidad de geolocalización, necesita orden judicial. 230 al permitir en casos de flagrancia delictiva la posibilidad de solicitar datos orientados a la localización o geolocalización de los equipos celulares. Una última sobre el tema precisamente de sicariato. Se está hablando que el Código Penal colisiona, o sea que de alguna manera esto tenía que haber reformado el artículo del Código Penal que ya de alguna manera tipifica estos delitos graves y que al final el delincuente podría salir beneficiado porque el juez al final le va a dar la pena más benigna para él, que es pues una práctica usual. Sí. ¿Se está trabajando la modificación de este artículo del Código Penal, que creo que es el 108, 103? Sí. En realidad, para poder de alguna manera unificar criterios. El decreto legislativo en realidad modifica el Código Penal e incorpora este delito. O sea, no es que haya algún tipo de colisión. Pero no se establecen penas, digamos, diferenciadas. ¿No cabe el riesgo de que el juez vaya a ir por la pena más benigna en ese caso? No, porque al incorporar... A ver, si se comete el delito... No, se lo digo porque hay varios abogados que han venido hablando sobre el tema y advirtiendo, ¿no? Sería interesante hacer la aclaración. Sí, si es que el delito lo cometo bajo la vigencia de este decreto legislativo que ya establece estas penas más drásticas de sicariato, se aplica este decreto legislativo que es además no es aislado, se incorpora dentro del Código Penal. Si alguien cometió el delito con anterioridad a este decreto legislativo, lo que se aplica es la norma anterior. No puedes aplicar. Sí, en la práctica de aquí para adelante se está derogando ese artículo del Código Penal. Sí. Muy bien. Sí. Bueno, muy bien, el viceministro Alfonso Garcés nos ha dado alcances, gracias por estar con nosotros, sobre los decretos legislativos para combatir la inseguridad ciudadana y yo de inmediato regreso con Jennifer Cerecida en nuestros estudios. Bien, muchas gracias, Enrique.